Juan 15:8, ¿lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra. Te pedimos que te glorifiques en esta mañana y me puedas dar las palabras y los que estamos aquí poder entender y recibir lo que tú me has dado, Señor. Glorifícate y úsame una vez más en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Y he titulado en esta mañana, Glorifica al Padre. Glorifica al Padre. Si se recuerdan, hemos estado viendo la parábola del sembrador, ¿verdad? Y cómo caen en diferentes terrenos. Pero ahora vamos a hablar de los frutos. Y mira cómo dicen en el 15:1. En Juan capítulo 15, versículo 1, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay vid que no son verdaderas, que son falsas. Hay vid que no anuncian el mensaje correcto, pero Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid es, de la vid se saca el fruto que es la uva. El labrador significa que es el que labra la tierra, persona que cultiva por su cuenta sus propias tierras. Entonces dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y mira cómo dice aquí ahora este verso 2, donde vamos a sacar los 4 puntos del mensaje, que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ahí hay uno, dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ese es el segundo, el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, que aquí vemos de los 4 puntos, vemos 3. El primero que vemos es todo pámpano que en mí no lleva fruto. Es decir, el primer punto es ese, el que no lleva fruto. Si vemos una parábola, o se le dice también un cántico del profeta Isaías, vamos a Isaías 5, vamos a ver algo tremendo en este cántico. O sea, a mí se le menciona que es una parábola, que dice así. Yo lo traje aquí en la pantalla para que lo sea fácil. Y dice así Isaías 5 del 1 al 7. Escuchen estos textos. Dice: ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amado a su viña. El cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Era bueno el terreno? Sí. Era bueno el terreno, era fértil, una ladera. Dice: le había cercado y despedregado. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Que habían piedras, terrenos, y el terreno era seco y el camino. Pero mira estos textos como dice: había cercado, es decir, que impedía que los animales entraran. Acuérdense que la primera es la que cae junto al camino, que viene el animal y se lo lleva. Pero dice que él la cercó. Y dice que le quitó las piedras, dice despedregado. Quitó las piedras, quitaba todo aquello que no servía en el terreno. Y plantando de vides escogidas, es decir, que escogió una buena semilla. Fue una buena semilla la que escoge él. Y dice: y había edificado en medio de ella una torre. Y especifica un poco más. Y hecho también en ella un lagar. El lagar es esto. Es para cuando recoja esas uvas, ellos se hacían una estructura así de piedra y ellos escachaban estas uvas y iba aquí el líquido al estanque y fermentaba, y de ahí se hacía el vino. Es decir, que él, antes de que el fruto saliera, ella hace esta parte, este lagar,
para que cuando el fruto salga a hacerlo, ya él pensaba que iba a hacer con él. Miremos atrás a Isaías de nuevo. Dice, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que dieses uvas, y dio uvas silvestres. Y hay una gran diferencia entre uvas cuando son cultivadas y uvas silvestres. Las uvas silvestres son ácidas, son más pequeñas, tienen más semillas, tienen menos contenido para comer. Las uvas cultivadas tienen menos semillas, son más grandes, tienen mejor sabor, se pueden comer así fácilmente, no hay que echarle de nada, no son tan ácidas. Pero él dice que él preparó todo, él quitó todas las piedras, puso una buena semilla, preparó también el lagar para sacar el vino, pero esperaba que hubiera uvas, pero dio uvas silvestres. El resultado fue diferente a lo que él esperaba. Mira cómo se dice a continuación. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Está hablando del pueblo de Israel. Dice que yo no haya hecho en ella, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Vuelve a repetirlo. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré su vallado, la cerca que había quitado, que había puesto, y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo, los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suave. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Esperaba uvas, y salió uvas silvestres. Justicia, he aquí clamor. Ahí es cuando, acuérdense, la justicia que vino Babilonia y derribó todo, se llevó todo, 70 años, barrió pasó y se fueron cautivos en Babilonia. ¿Por consecuencia de qué? De esto. Él esperaba uva, que diera uva para hacer vino, para dar algo provecho bueno. Él preparó todo lo que uno podía preparar, pero salieron ¿qué? Uvas, ¿qué? Silvestres. Y vamos a volver ahora a Juan 15. Ahora entendemos un poquito más de la vid, de las uvas. Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Lo vemos en el profeta Isaías cuando dijo menciona este cántico, esta parábola, cómo fue quitada Israel y fue llevado a Babilonia. ¿Por qué? Porque no dieron fruto. Y entonces Jesús nos dice, todo pámpano que no lleva fruto, la quitaré. Aquí vemos un ejemplo de un olivo, de una vid. Este es el pámpano. Ve, mira otro aquí. Pero este no tiene nada aquí hay solo hoja. Y dice, todo aquel que no tiene, ¿qué? Todo pámpano que no lleva fruto, lo quitaré. Quitado. ¿Y qué más vemos entonces? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. 13 del 11 al 12 dice, respondió, les dijo, porque vosotros os he dado a saber los misterios. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Después los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué le hablas en parábola a ellos y a nosotros no hablas claramente? Y Jesús le dice, entonces le respondió y dijo, porque vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, acuérdense que hay el pámpano que no tiene uva, no tiene. Dice, y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Se vuelve a cumplir, y es muy paralelo la parábola de la vid y los pámpanos,
estos textos con la parábola del sembrador, con el texto que menciona Isaías en el capítulo 5, que dice, esperaba uvas y vinieron uvas silvestres, y lo voy a quitar, lo voy a eliminar. 3 textos diferentes con la misma enseñanza. Entonces, vemos aquí, más adelante, que dice 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ahora vamos al segundo punto. Y todo aquel que lleva fruto, ¿ok? Ya esta es la persona que lleva fruto, esta es la persona que se convierte a Cristo. Y ese es el primer fruto, el fruto de la salvación. Amén. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, ese es el primer ministerio, el primer fruto que tú puedas dar es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Amén. En Romanos 1:13 vemos el sentir de Pablo. Pablo habla de esta forma a los Romanos 1:3 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, no he podido ir, en otras palabras, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Si vemos este texto en la Nueva Traducción Viviente, mira cómo lo dice. Dice así: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. Él desea ver personas convertirse, personas buscando a Dios, personas teniendo testimonio de fe de Cristo. Amén. Debemos llevar fruto. Y el que lleva fruto no se puede quedar ahí. ¿Qué dice más adelante? Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Cómo así? ¿Cómo que lo limpiará? Dice, sí, dice, para que lleve más fruto. ¿Cuántos bendicen a Dios? Una cosa es llevar fruto y ahí está bien, pero no te puedes quedar ahí. Y es cuando Dios usa sus herramientas. Y muchas veces decimos, conocemos a Dios, pero a veces pasan eventos, situaciones en nuestras vidas y decimos, pero ¿por qué pasó esto? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué el Señor permitió que me quitaran esto? Y es porque Dios dice, para que des más fruto necesita limpiarte. Hay cosas en nuestra vida que son rutinas, que son costumbres, que ya lo aprendimos desde hace mucho tiempo y Dios trabaja contigo para quitarte cosas, no para quitarte y decirte, mira, te voy a dejar sin nada, sino para darte más fruto. Amén. Y que des más fruto, exactamente. Dice, y todo aquel que lleva fruto, está bien, pero eso no se puede quedar ahí. Dice que el Señor lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Y dice en Gálatas 5, 22 a 25, vemos un poco más de esos frutos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí vemos el limpiar que nos hace Cristo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos cortado cosas de la carne, hemos cortado cosas de nuestras pasiones. Ahí vemos cómo el Señor nos está limpiando para dar más frutos. Y dice en el versículo 25, Gálatas 5:25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si vemos también en Romanos 6, del 20 al 23, vemos los siguientes textos. Romanos 6, del 20 al 23 dice así, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia.
pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas? Escucha, como habla de fruto también. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si hacemos las cosas malas, vemos que tenemos frutos de esas cosas malas. Está en Romanos 6, de 20 al Romanos 6, 20. Dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas, 21, cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido liberados del pecado, amén, nos va limpiando Jesús con su sangre, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Ese fruto de santificación es porque Dios nos ha quitado muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu fruto en la carne es muerte, mas en Cristo es vida. Amén. Dice Juan 15, mira cómo dice a continuación. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y eso es muy vital, hermano. Si tú cortas esto aquí, antes que hubieran los frutos, o aún teniendo los frutos, tú lo cortas, ya ahí se acabó los nutrientes, la vida. Jesús es el tronco. Separados de Él no tenemos nada. Nos secamos, nos morimos. Entonces mira cómo dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿lleva qué? Mucho fruto. Ese es el punto 4. Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando ahí del infierno, ¿verdad? Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Él nos da eso. Si las uvas requieren nutrientes, agua, alimento, ella solo dice, dame, dame, pide. Si permanecemos en Cristo, Él dice que podemos pedir todo lo que queráis. Y dice, y os será hecho. Amén. En esto es glorificado, este es el verso que leímos al principio. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis ¿qué? Que llevéis mucho fruto. No es que no tenga, no es que tengas, no es que Él te limpie y tengas más frutos, sino es que ¿qué? Que tengas muchos frutos. Ahí está el punto. Ahí es cuando tú glorificas a través de tu fruto, a llevar muchos frutos, ahí tú glorificas a Cristo, tú glorificas a Dios. Amén. Ese es el tema de la mañana. Glorifica al Padre. Glorifica al Padre. Amén. Más adelante, en el versículo 16, dice así: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. No es tenemos que tener mucho cuidado el no tener fruto. Muy peligroso.
muy peligroso en no tener fruto. En que Dios diga y piense que va a esperar algún fruto de ti y no haya fruto en ti. ¿Se acuerdan del texto de Isaías? Yo lo sembré, yo lo planté, yo le quité las piedras, hice un enlagar porque sembré una buena semilla, una buena uva, pero salieron uvas silvestres. Eso es la persona que se contamina después de hacer eso. Entonces su fruto sale dañado. ¿Sale dañado o no hay ninguno? Exacto. Entonces, tenemos que glorificar al Padre. ¿Y cómo glorifico al Padre? Llevando mucho fruto. Amén. Mira como dice en Juan 16, Juan 15, 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis. Es decir, que no ha elegido, no ha puesto para que vayáis y lleváis y vuestro fruto permanezca. Él quiere que tu fruto permanezca, que llevemos ese fruto y que vayamos con el fruto, para que todo aquel que pidiera en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Y este es como la conclusión, es un poco breve, que dice, Él te eligió para que vayáis, lleváis y vuestro fruto permanezca. No podemos sentir amor hoy, mañana no. No podemos perdonar hoy, mañana no. No podemos hacer las cosas que le agradan a Dios hoy, mañana no. Nuestro fruto debe permanecer, amén. Y debe ser mayor cada día. Y cuando Él te limpie, porque limpiar duele. La mata debe doler cuando le quitas un gajo, cuando le quitas una fruta, cuando le quitas una rama. Eso debe doler. Es como si nos quitaran un brazo o nos quitaran un pie, una oreja. Eso duele, un dedo. Pero cuando Dios quita algo es para limpiarnos. Amén. Y para llevar más fruto. Y recuerden en qué se glorifica el Padre. No se glorifica en llevar muchos frutos. Amén. Ya, no es uno, no es porque me salvé ya, no. Es más, es por llevar muchos frutos, es que se glorifica el Padre. Sí, el Señor siempre bendice a aquellos que le buscan. Amén. Eso no es es un principio. Buscadme y viviréis, como dice su palabra. Amén. Vamos así a terminar en oración. Y recuerde eso. Sí, puede ser que tenga un fruto, puede ser que tenga alguno, pero acuérdese que donde se glorifica el Padre es en llevar muchos frutos. Esa es nuestra meta, llevar un fruto más a Dios, tener más esperanza, tal vez más paciencia, tal vez, porque esto se enseña a las otras personas, las personas ven, aunque ustedes no crean, no te dicen nada, ellos ven cómo tú actúas, cómo tú respondes, qué tú haces cuando te pasa algo. Es como leímos el Salmo hoy, el enemigo está ansioso mirando a ver si caes para alegrarse. Lleva muchos frutos, porque en esto se glorifica, ¿quién? Nuestro Padre, nuestro Dios. Y si nuestro Padre, mirando este texto de Isaías, qué lindo es que el Señor haga todo esto, ponga un cercado, quite toda piedra, planta la vid, prepare el lagar, y cuando espere uvas, demos uvas. Qué lindo fuera que lo que Él espera de nosotros es lo que nosotros hagamos. Pero es bien triste cuando Él espera una cosa de nosotros. Él espere mucho fruto de nosotros y nosotros damos un fruto. Fíjate que uvas, pero uvas silvestres son ácidas, son pequeñas, su fruto es pequeño, tiene más semilla que fruto que puedes alimentarte.
Es decir, que hay una gran diferencia ahí y que tenemos que tener mucho cuidado y pedirle a Dios, Señor, lo que tú esperas de mí, ayúdame a dártelo, ayúdame que lo que tú esperas de mí yo te lo pueda dar. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ya nos enseña. Ayúdanos, Señor, a glorificarte y teniendo, así como nos enseña la Biblia, llevando muchos frutos. Te pedimos que nos des todos esos frutos que necesitamos y que nuestro fruto permanezca, que no solo sea un día, un solo día, 2 días, una semana, un año solamente, sino que nuestro fruto pueda permanecer siempre, siempre permanezca nuestro fruto, Señor. Glorifícate y que te pedimos que lo que tú esperas de nosotros, ayúdanos a alcanzarlo, Señor. Ayúdanos a tener ese fruto que tú esperas de nosotros y traerlo a ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.